Digamos que acá obviamente uno piensa que esto va a ir por todo el medio. Y empezamos como a plantearnos esas mismas proporciones. Yo sé que más o menos esta sería como la mitad de los elementos, entonces yo sé que por acá tendría que ir la cadera en esta altura. Ya sabemos que las piernas quedan en esta ubicación, ¿cierto? Más o menos de esta manera. Entonces ya empieza uno como a estructurar lo que va a ser el resto del componente, la cabeza. Sabemos que acá tenemos lo que van a ser los hombros, brazos, que va más o menos hasta acá. Y ya sabemos que pues, por acá va más o menos el codo con ese tipo de elemento. ¿Eso qué hace? Pues que uno pueda tener sobre este componente un primer esquema de trabajo que me va a servir para empezar a solucionar otros elementos de mayor desarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a reducir un poco el pincel, eso. Entonces, aquí yo empiezo a trabajar lo que serían estas formas un poco más detalladas. De esta manera. Empezamos a generar acá, por ejemplo, lo que sería ubicar lo que sean articulaciones. Eso es importante, porque aquí yo tengo que tener en cuenta que esto se conforma como si fuese un peto. O sea, aquí yo tengo que tener lo que va a ser como el arco de las costillas. Eso es importante tenerlo en cuenta. La espalda, toda la zona abdominal o torácica en este caso, que nos va a permitir entender realmente desde dónde viene o hasta dónde va lo que sería el torso propiamente. Aquí tendríamos lo que es como la construcción de lo que se empata entre el torso y la cadera. Obviamente la cadera empieza a convertirse aquí en una forma, una suerte de objeto que también viene aquí una articulación. Y empezamos a tener lo que serían elementos como la rodilla. Entonces aquí tendríamos obviamente el cilindro del muslo en ambos lados, la pantorrilla como cilindro, que vendría otra articulación, la forma del pie, y vamos a repetir este proceso simplemente en los brazos, codo, antebrazo. Aquí vendría lo que sería la mano, que la mano más o menos llega, la mano debe ser más o menos una tercera parte de esta distancia. Si esta parte lo dividimos en tres partes, este sería el tamaño de la mano desplegada. Tomando en cuenta, digamos que esta distribución de perspectiva más o menos por acá va la mano. Como ves, ya ahí tenemos dos elementos pues, que nos dan como la lógica de la perspectiva, que si la empezamos a asumir hacia otros ángulos, es decir, empezamos, por ejemplo, a construir la perspectiva en una dimensión, digamos, más forzada. ¿Sí? Aquí tendríamos que aplicar como el mismo principio, donde vemos las mitades, más o menos estas son las alturas de esas mitades. Sobre eso empezamos a proyectar. Ya sabemos que esta zona siempre va a ser la zona, en este caso, de nuestra cadera. Pues obviamente yo puedo meterlo un poco más acá para hacerla central. Entonces, para que no nos confundamos, la voy a hacer acá donde es. O sea, por acá estaría la cadera. Si hay confusión de cómo hacer la cadera, recuerden el manejo del objeto como si fuese un cubo, y a partir de ahí yo puedo hacer las distorsiones con respecto a lo que sería como la forma que va a tener. De acá pues obviamente tendríamos que tirar hacia arriba. Ya sabemos que por acá van son los hombros, hacia acá vienen lo que son los pies, acá llegan los brazos
y acá queda la cabeza. Entonces miren que aquí tenemos nuevamente como el mismo tipo de esquema, facilita muchísimo tener que plantearse distorsiones de objetos, ¿sí? Entonces aquí se repetiría el proceso. Nuevamente lo que tendríamos que hacer es, aparte de tener lo que es vista desde abajo, lo que es el cuerpo del personaje, aquí empezamos a encontrar, por ejemplo, en estas mitades, por acá sería la rodilla, y empieza a agrandarse un poco. Acá es donde ocurre un poco el fenómeno de distorsión de la perspectiva, es que los pies tienden a verse más grandes, entonces tienen que también ampliarse, o sea, se empiezan a ver como más rectilíneos de lo que normalmente son, para poder corresponder a esa distorsión de perspectiva y que quede acorde a lo que hemos planteado en términos de proporción. Entonces aquí tendríamos como dos formas de utilizar ese cubo para hacer ese tipo de distorsión, que obviamente empieza, digamos que a ser uno de los elementos más complejos de cualquier proceso de dibujo, sobre todo que es el de anatomía de figura humana, o sea, el escorzo, y que pues puede uno tener como una serie de estructuras con las cuales tiene que trabajarse. Es que tiene que tomar en cuenta, o sea, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar un escorzo bastante sesgado, entonces pensando, por ejemplo, en lo que sería una forma de trabajo, lo ideal sería hacer una especie de retícula, ¿cierto? Esto nos va a permitir determinar el tipo de perspectiva que va a existir y la distorsión que se va a tener. ¿Por qué? Porque digamos que yo puedo tener esto o trabajar una perspectiva todavía más distorsionada. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener esta todavía más extrema. Y esto me va a permitir tenerla como línea guía para decir, listo, si yo quiero, por ejemplo, que esté una mano en primer plano, un puño. Si el puño está aquí en primer plano, entonces aquí estaría la muñeca. Y si aquí estamos hablando de que este sería, por ejemplo, el centro de nuestro pecho, por aquí quedaría la cabeza, aquí quedaría el cuello, aquí quedaría trapecios y deltoides. Entonces aquí es donde tenemos que hacer la distorsión cilíndrica de lo que serían los diferentes segmentos del brazo. Entonces esta línea guía que estamos haciendo acá nos va a permitir como que dimensionar el verdadero nivel de proporción que tiene que tener el personaje con respecto a la proporción general del proceso. Claro, hay que empezar a hacer aquí un trabajo de depuramiento, tratando pues de que uno sepa dónde van a quedar los diferentes elementos del personaje. Y pues ya uno le va dando más solidez a la forma, al volumen, tomando en cuenta las caderas, las crestas ilíacas que están normalmente por acá. Ya empieza uno a darle a esto un poco más de proporción anatómica real. Entonces, esta rejilla es otra manera en que uno puede utilizarla sin necesidad de hacer el cubo completo. Ya obviamente le toca a uno entender qué implica, por ejemplo, distorsionar sólidos en el espacio, que es un ejercicio muy básico
cómo se va manejando el concepto de cilindro. O sea, yo puedo empezar por hacer una rotación, un ejercicio de rotación muy sencillo, que es empezar a colocar el cilindro en diferentes etapas de rotación hasta pues que queda dando como la vuelta completa. La idea de esto que es empezar a entender cómo se está comportando él en el espacio y pues para que no se vuelva algo como tan mecánico tener que estar haciéndolo todo el tiempo eh, con un gran cubo que lo contenga al individuo y que luego tenga que aparecer, porque llega un punto en el que todo esto que estamos haciendo acá pues se vuelve demasiado engorroso todo el tiempo. Entonces, digamos que para iniciar la práctica está muy bien, maneja muy bien lo que son los elementos. Posteriormente, a medida que uno va avanzando, se va alejando, digamos que de ese concepto de hacer el cubo completo y nos enfocamos más de pronto en este tipo de guías de apoyo, que ya después cuando uno entra, digamos, al refinamiento, pues retira la guía y ya nos queda, digamos que el elemento base para ese tipo de ejercicio. Y lo mismo pasa con la perspectiva, digamos que en términos de personajes en gran formato. Hay varios métodos para plantearse perspectiva con respecto al usuario. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de horizonte y hay varios tipos, digamos que de perspectiva que puedo utilizar. Uno, utilizar, en este caso, por ejemplo, repitamos esta figura, listo. Cojamos esta figura y esta figura la vamos a utilizar como punto de referencia. Entonces, por ejemplo, utilizar un punto de referencia como por ejemplo las rodillas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los personajes van a tener que tener punto de partida por las rodillas. En este caso, que no me quiere coger este. En este caso, por ejemplo, si lo escalamos, toma en cuenta este punto de crecimiento y tenemos perspectiva del personaje. ¿Sí? Entonces ya sabemos que digamos que esta es la lógica con la que va a ver la perspectiva. Y si hago otro personaje que está en un primer plano, por ejemplo, y lo escalo, este sería más o menos el enfoque que tendría la retícula de perspectiva que uno haría. Ya sobre esto, pues obviamente uno pues ya sabe que punto de fuga más o menos va en este sentido y que las líneas que van a irse abriendo van haciéndolo de esta manera. Este es un punto de referencia, digamos, que es muy común porque yo lo puedo utilizar en diferentes niveles. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, este es muy propio para empezar a hacer panorámicas. O sea, si yo quisiera empezar a montar eh, sobre esto, algún tipo de ciudad, paisaje, avenidas, o sea, yo puedo empezar aquí a construir los diferentes elementos que tendría, digamos, con escenografía cualquiera que yo tenga que desarrollar. Sí, es muy usado, muy recurrente, ese tipo, digamos, que de formato se vuelve muy recurrente. Esta misma lógica, digamos, que se plantea, pues digamos visible, este se utiliza nuevamente, como les digo, por ejemplo, si en vez de utilizar una parte como los tobillos, utilizamos es, por ejemplo, línea de los ojos. Normalmente, digamos, si se utiliza la línea de los ojos, cambia el encuadre, por decirlo así, entonces ya no tenemos una vista frontal como la que estábamos manejando en el caso de las rodillas, sino que tendríamos una vista más bien superior. Empezamos a como tenemos la cámara un poco más arriba y eso va a hacer que también cambie como la naturaleza del elemento que se está trabajando. Entonces es otra forma, digamos, que utiliza la perspectiva. O sea, yo puedo utilizar la perspectiva de diferente manera para esto, pero aquí ya tenemos una vista un poco más aérea, si se quiere, vista de pájaro.
y eso hace pues que cambie también la dinámica frente a lo que se está abordando. Igualmente sucede cuando trabajamos a punta de tamaños de cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo claro que más que línea de horizonte, voy a eliminar un poco un momento la línea de horizonte, tengo mi personaje, lo tengo acá, y tengo una capa en donde tengo el tamaño de la cabeza dibujado. Entonces digo, no, esto es el tamaño que yo estoy trabajando, y resulta que entonces voy a decir que del nivel superior hasta el momento en el que está mi personaje, hay X cantidad de cabezas. En este caso voy a colocar 5 cabezas. ¿Listo? Entonces estas 5 cabezas van a ser el esquema de proporción con el que yo voy a trabajar. ¿Qué hace uno? Pues obviamente ya teniendo eso como punto de referencia, pues yo trabajo la proporción del personaje siempre en proporción a las 5 cabezas del borde superior. Y eso me da otra visión de perspectiva diferente, que en este caso, pues obviamente también es superior, pero se plantea mucho más para otro tipo de dinámicas. No se plantea tanto para establecer una escenografía, sino como para escribir un grupo de personajes, sobre todo para una visión un poco más en donde estamos cuestionando al personaje, o el personaje está entre una multitud, queremos identificar como el contexto de esa multitud, más que un ambiente en sí mismo. Y eso me ayuda mucho a manejar la proporción que se va yendo a medida que se va alejando de la, digamos que del primer plano de la cámara. Entonces hace que sea muy diferente el esquema, y sobre todo que también me facilita mucho el cómo me muevo dentro del formato, porque muchas veces, más que simplemente tener a un personaje bien dibujado, pues obviamente también se trata de empezar a tener una proporción frente a lo que es el formato y el espacio, que eso es de lo que va mucho del ejercicio que hemos estado tratando de hacer. Entonces digamos que esta es una primera etapa que es muy, pues creo que funcional en esa medida, y no sé si va acerca un poco a lo que viste en el video de trabajo frente a lo que era el uso del cubo como para desarrollar la perspectiva, Isabel. Sí se acerca bastante. Me sorprende la perspectiva con el tamaño de cabezas, no tenía ni idea. Eh, el video era bastante corto, ¿no? No era como Sí, 1 hora explicando perspectiva, no, eran como 1 minuto explicando lo que se podía hacer por encima. Pero me encanta saber todo el tema de la perspectiva humana, porque creo que a mis ilustraciones al menos les hace falta un poco esa perspectiva distinta, ¿no? proporcionada. Como de frente, de lado, en Ujú. diagonal, sino por arriba, por abajo. Ya, sí, claro, o sea, ya empezar a tener como unos encuadres muchísimo más interesantes y unos ángulos muchísimo más extremos. Exacto. Pues nosotros podemos hacer ahorita una serie de ejercicios a través de lo que es volumen y distorsión, que me parece que eso es súper importante. No sé si Simón y Damián tienen alguna inquietud, una pregunta. Ah, pero yo por ahora no. Ok, Damián. Bueno, hay otra cosa que toca tomar en cuenta, es partir de elementos de referencia que me den un aspecto de dimensión. Antes de entrar entonces en distorsión y perspectiva de escorzo, pensar en cualquier tipo de desarrollo que implique una escala humana proporcionada. Entonces, si yo tengo diferentes tipos de elementos, supongamos que aquí tenemos unas escalas de una pirámide que está en construcción, X, Y, Z, lo que sea. Eh, Obviamente hacer la referencia, digamos que a las escalas, implicaría más o menos empezar a determinar cuánto es la altura de cada uno de los elementos, porque recuerden el concepto de verosimilitud. Eso nos va a permitir determinar en un momento determinado la escala de los personajes y el tipo de desarrollo que vamos a hacer con ellos a medida que se van, digamos que generando los espacios. Obviamente yo aquí tendría una serie de componentes de profundidad.
Supongamos que tenemos, pues, no sé, aquí tendrá que ser muchísimo más menudas las escalas en proporción. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos determinar, listo, ¿cuánto es el tamaño de una escala? ¿Cuánto creen que es el tamaño de una escala promedio? Creo que son algo así como 17 centímetros. Supongamos que lleguemos a los 20, ¿cierto? Como para redondear ahí. 20 centímetros, pues más o menos una persona promedio estándar, ¿cuánto puede estar midiendo? En Colombia, Vean, uno, unos 70. pues es que son, sí, es que son distintas por país. En Colombia más o menos unos 70 o unos 65. Digamos que pongámonos por ahí. O sea, si uno pensara que eso cada uno de estos unos escalones, claro que tendríamos que tomar como una proporción de medida. Más o menos, ¿qué implicaría eso? Si tenemos 20, 40, 60, 80, 100, tendríamos que tomar más o menos otras cuatro escalas. Una persona fácilmente tendría esta altura. Entonces eso nos da un punto de referencia. Pues a menos que yo quiera hacer unos mega escalones como si esta fuera el mundo de los gigantes y tuviésemos acá pequeños visitantes, pero digamos que ese tipo de elementos de referencia son los que yo tengo que acudir para luego empezar a plantearme las proporciones de mi personaje frente al espacio. En este tipo de perspectiva, por ejemplo, si yo tengo aquí mi personaje, aquí lo voy a duplicar para tenerlo como referencia, lo voy a manipular de manera en que sé que estando acá al lado de estas escalas sería más o menos esta la altura del personaje frente a este edificio. Si el personaje va a estar más allá, ¿cómo creen que calculo la proporción para saber más o menos la distancia que va a tener? ¿Cuál de los sistemas que vimos me sirve más para lo que estamos planteando? Yo, pues, no sé, yo utilizaría como de las cajas de una línea de fuga. Claro, aquí hay una manera que se utiliza que es muy técnica, es bastante técnica y es interesantísima, pero entonces hay que también tener control. O sea, sabemos que acá tenemos un sólido, ¿cierto? Vamos a colocar una persona aquí parada arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Yo tengo que tirar una línea a partir de la base, más o menos de lo que va a implicar estos elementos, ¿sí ven? Entonces, mira que la altura del personaje a este punto es más o menos casi que la misma altura del sólido. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tiramos para allá, personaje. Esta es más o menos la altura que tendría, lo paramos acá arriba, tira un poco para atrás, por lo tanto se restringe un poco. Obviamente parte de lo que se vería no cubierto y así tendríamos la posibilidad de tener la perspectiva, porque igual yo puedo seguir trabajando con la perspectiva de manera en que, claro, si yo tengo esta medida la duplico y tiro para abajo la perspectiva. Entonces mira que todavía tenemos que reducir un poco al personaje. Y ahí ya tenemos la forma en la que yo puedo estar trasladando los objetos con respecto a lo que son los diferentes elementos o componentes que van a estar. Supongamos que lo quiero subir acá, por este lado. Yo tengo que tirar una línea, en este caso, que esa línea vendría más o menos por acá, suponiendo que se mete inclusive dentro de esto. Ya sé que yo tengo que mover esta altura que tengo acá, tiene que reproducirse acá. Y tiro la línea de perspectiva. Con eso ya tengo claro que donde vaya a estar parado el personaje, esta va a ser la proporción. Entonces, si le saco una copia a este personaje, lo tengo para acá, si lo escalo, pues yo sé que debe estar parado sobre esta línea y de esa manera los tengo ubicados con la misma proporción humana dentro de diferentes espacios sin tener que quedar con proporciones extrañas o diferentes a las que yo realmente requeriría.